Y seguimos en este programa dando herramientas, no sé, conocimientos, maneras de poder esquivar ese mundo que quieren inocularnos, el mundo de la distopía, el mundo de esas fábricas de streamers que veíamos al principio del programa, el mundo del metaverso, el mundo del sexo virtual, el mundo de comer insectos, el mundo de muchas cosas, ¿no? Y yo creo que la clave es, pues, en vez de estar tan pendiente de lo que pasa afuera, estar pendiente de lo que pasa adentro, estar conectado con uno mismo, viajar un poquito adentro. Y eso nos ayuda, sin duda, el yoga, y el yoga integral, tal y como lo conocía Sri Aurobindo. De hecho, hay un libro que yo recomiendo, que es El Yoga Integral, de Sri Aurobindo, un libro publicado por Vicente Merlo Lillo. Él es doctor en filosofía, profesor, escritor, especialista en yoga, budismo e hinduismo. Vicente, bienvenido. Muchas gracias, Alex. Es un placer estar aquí de nuevo contigo y con tus oyentes. Cuando dices yoga integral, ¿qué diferencia hay entre el yoga integral y el yoga que todos conocemos? Pues porque el yoga integral trata de unir, si no los detalles, los principios de los principales yogas tradicionales. Podríamos poner ejemplos, no hace falta muchos, pero así como tradicionalmente los partidarios de que el conocimiento era lo único importante, el yoga, el conocimiento, el jnana yoga y lo demás sobraba, el yoga integral dice: el yoga del conocimiento es importantísimo, pero el yoga del amor y de la devoción, el bhakti yoga también, y el karma yoga también. Pero lo más importante, además de la integración de los distintos yogas, sería que cambia el objetivo. El yoga más tradicional, estoy generalizando mucho, pero en principio el objetivo es liberarse de este cuerpo y de este mundo, del samsara, el ciclo de nacimientos y muertes, porque aquí hay mucho sufrimiento, es insoportable. Liberación, moksha. Sri Aurobindo dice, esta es la primera meta importantísima. Hay que liberarse del cuerpo, pero liberarse en el cuerpo. La liberación no es liberación porque uno abandona el cuerpo y pasa a una especie de nirvana o de quinto cielo, sino que descubre esa libertad primera y última, que decía Krishnamurti, y la encarna en este cuerpo, en este corazón y en esta mente. Yo creo que eso sería el rasgo más característico. Luego habría otro, que es la importancia concedida a la evolución y la afirmación de Sri Aurobindo, visión profética podríamos decir, de que la humanidad está en el umbral de un salto cuántico, lo que ahora se dice mucho. Sri Aurobindo empezó a decirlo a principios del siglo XX. Y después del surgimiento, a partir de la materia, se nos ha dicho, surge la vida, de la vida surge la mente, y así organismos mentales como los seres humanos. Sri Aurobindo dice, mi visión me lleva a afirmar que estamos en la posibilidad de dar un salto cuántico y de encarnar un nuevo principio que él denominó supermente, una conciencia-energía supramental que nos transformaría de una manera tan impresionante que ni siquiera concebimos con claridad. De hecho, el título original, ¿no? El título con el que se va a publicar el libro, como una pequeña variación, era el yoga integral y supramental. La editorial dijo, bueno, esto de supramental, quizá hay gente que no lo acaba de entender muy bien, mejor lo ponemos más sencillo, ¿no? Claro, esto de supramental es muy importante porque estamos hablando de la conciencia, ¿no? ¿Qué es lo supramental? La conciencia, Dios, ¿qué es supramental? La conciencia supramental en realidad es la conciencia del infinito, es la conciencia de lo divino, si se quiere, es la conciencia que tiene la inteligencia suprema. Lo único que pasa es que esto lo habrían dicho bastantes de los pensadores y teólogos, hablando de la conciencia divina, de la inteligencia suprema. Lo característico de Sri Aurobindo es que dice, el ser humano está abierto a la posibilidad de encarnar él mismo esa conciencia y ese conocimiento. Ahora estaríamos identificados y perdidos, embotellados en nuestra mente, en nuestro ego, y el trabajo del yoga integral y de otros yogas y otros tipos de trabajo propone ir hacia adentro, como tú decías, y descubrir que más allá de esa estructura egoica, que es un constructo psicológico, y de nuestro cuerpo físico, existe una identidad más profunda. Llamémosle identidad anímica si queremos. Pero desde esa identidad anímica el mundo se ve de otra forma.
Para empezar, porque dejamos de identificarnos con los pensamientos y las emociones. Tú decías cómo estamos totalmente absorbidos, estamos absortos en la publicidad, en las informaciones, en las desinformaciones que tanto abundan, y eso nos produce emociones que hacen que nos perdamos por completo. Podemos estar atentos al mundo exterior, pero desde un centro que ya no es nuestra conciencia egoica, sino nuestra identidad anímica. Por no hablar de otras expansiones de conciencia mayores, que quizás no sea el momento, o quizás sí. ¿A qué te refieres con expansiones de conciencia mayores? O sea, mayor que la identidad anímica. Claro, porque podríamos distinguir la identidad del alma. La identidad del alma, que es una identidad individual. Y aquí es otra diferencia con buena parte de los yogas, no todos. En todo caso, es la diferencia con el Vedanta no dualista más prestigioso y que más ha llegado aquí a Occidente, que consiste en decir, sí, claro, existe el ego y hay algo más. Ese algo más es el ser, la conciencia no dual, pero nada más. Todo lo demás es parte de Maya. Sri Aurobindo dice, no, mi experiencia me dice que aparte de la individualidad psicológica egoica, hay una individualidad anímica que es el hilo dorado que engarza todas las cuentas del collar de nuestras múltiples encarnaciones, y existe esa individualidad anímica. Pero hay otra expansión de conciencia que nos hace descubrir lo que podríamos llamar nuestra identidad cósmica. Richard Bucke, un psiquiatra del principio del siglo XX, sin comerlo ni beberlo, tuvo una expansión de conciencia y publicó un libro, 2 volúmenes que no tienen desperdicio, titulado Conciencia Cósmica. ¿Por qué? Porque había vivido en primera persona que su identidad más profunda era la conciencia cósmica. Esto ya sé, en tu programa no a todos, pero escandaliza un poco, es decir, ¿cómo que yo tengo no solo una identidad anímica individual, sino que en el fondo soy también la conciencia cósmica? Sí, pero todavía más. La conciencia cósmica es la expresión en el espacio y el tiempo del misterio trascendente, inefable, que no entendemos, pero que somos en el fondo, desde siempre y para siempre. Entonces, claro, por una parte se aprecia y se valora, se revaloriza el cuerpo, el mundo, la historia, la política, la economía, pero puestos en su lugar, porque hay una realidad más amplia que está tratando de expresarse cada vez con mayor claridad y con mayor belleza, verdad y bondad en esta historia. Luego la historia tiene un sentido y el cuerpo también. El cuerpo, el corazón, las emociones y la mente están para ser transformadas en vehículos que permitan la irradiación de la luz del espíritu que somos. Radiación de la luz del espíritu que somos. Me he puesto poético. Ojalá, no, pero que está muy bien, porque vivimos muy desconectados de esa luz, ¿no? Nos da miedo quizá esa luz porque tememos quemarnos con esa luz. Probablemente, primero por pura ignorancia, nos hemos desconectado tanto de la fuente de la que procedemos que primero ni nos lo creemos, ¿no? Creemos que son historias de cuentos o de mitos o cuentos de chinos. Cuentos chinos, ¿no? Entonces, claro, nos da miedo por ignorancia. Pero el verdadero autoconocimiento es que, por otra parte, tampoco es tan nuevo. Recordemos el frontispicio del oráculo de Delfos que decía, hombre, conócete a ti mismo, esto se conoce mucho, pero seguía, y de esa manera te conocerás el mundo y los dioses. Claro, porque como arriba así es abajo y como abajo así es arriba. Somos fractales del absoluto, decíamos en alguna ocasión, creo que aquí mismo, y por tanto, hologramas, si alguien prefiere esa metáfora, ¿no? El holograma, cuya característica fundamental es que en cada parte se contiene la totalidad. Estamos hechos a su imagen y semejanza, si se quiere una expresión más tradicional, bíblica, de lo que estoy diciendo, ¿no? Y esto es lo que no nos creemos. No nos creemos que somos simultáneamente no solo el cuerpo, la mente y el ego, sino un alma individual, la conciencia cósmica a través de la cual se expresa toda voluntad, toda inteligencia y todo amor, y la realidad trascendente que escapa a este montoncito de neuronas fantásticos que tenemos aquí, pero que no
constituyen ni la base imprescindible de la conciencia ni nuestra realidad más importante, ¿no? Si volviéramos a esa conexión, como tú muy bien dices, Vicente, a la fuente, ¿dejaremos, por ejemplo, de tener adicciones? Porque somos una sociedad profundamente adicta, somos adictos a todo. Adictos al azúcar, por ejemplo, adictos a las pantallas, adictos al subidón de dopamina que te puede dar ver que un día en redes sociales te dan 500 likes, por ejemplo, ¿no? O que tienes medio millón de suscriptores. O que tienes medio millón de suscriptores, lo cual no está mal tampoco, pero sí que es cierto que mucha gente depende de eso. Y le está pasando mucho a los chavales. Es decir, el otro día leía una estadística que 1 de cada 10 adolescentes no quiere vivir. 1 de cada 10 adolescentes no quiere vivir. Quizá porque se está enfrentando a un mundo, ven un mundo virtual a través de las redes, los influencers, ese streamer que tiene tanto éxito, el Ibai Llanos que este y lo otro, es decir, y te das cuenta al final de que eso no tiene por qué ser tu vida o tiene por qué ser la vida real, pero es su espejo, ¿no? Y cuando ven que no saben, que jamás podrán llegar a eso, van con una frustración que en muchos casos les provoca ese sentimiento de decir, y es que para vivir esta vida, pues no la vivo. Claro. Fíjate qué diferencia si partimos del axioma, del postulado fundamental de todo el hinduismo que el yoga integral recoge. Y es decir, en el fondo somos, con otra expresión, Satchitananda, que quiere decir ser puro, conciencia pura y plenitud. Voy a traducir Ananda, que suele traducirse como felicidad, gozo, dicha, como plenitud. Entonces, es de eso de lo que nos hemos desconectado. En cuanto conectamos con la verdadera plenitud gozosa, que no es una reacción psicológica a un estímulo determinado, las adicciones son innecesarias. Lo que voy buscando en las adicciones lo encuentro triplicado en el fondo de mi ser. Por tanto, la vida cambia por completo, se recupera todo el sentido de la encarnación incluso, no solo de la dicha de ser más allá de la encarnación, sino el sentido de expresar eso aquí, recreándolo infinitamente. El infinito no podía hacer más que recrearse infinitamente. Y Vicente, ¿cómo llegar a esa conexión, a esa plenitud infinita? Primero, Sri Aurobindo tiene una frase que siempre llama la atención, porque como vamos buscando técnicas, prácticas, ¿no? Sí, horarios, el cómo hacerlo, llegó un momento que dijo, en este yoga no hay método. Entiéndase, luego dio muchas técnicas, muchas prácticas, muchos métodos, pero lo que no hay es una receta válida para todos. Lo que hay fundamentalmente es la necesidad de conectar con nuestra alma individual, que está abierta a esa sabiduría infinita, y ese es nuestro verdadero maestro. Puede uno encontrar un maestro exterior y siempre es una maravilla, pero siempre que no caigamos en la dependencia y en otra adicción, que no sé vivir mi vida sin la dependencia psicológica hacia el maestro. Por tanto, ese maestro interior es el que hay que encontrar. Luego, ¿qué hago para encontrarlo? Desidentificarme de todo el ruido de los pensamientos y de las emociones y cultivar ese silencio interior donde el alma y el ser está susurrando con una voz tenue lo que conviene hacer en cada instante. Silencio, entonces. Buscar el silencio. Silencio como una de las prácticas fundamentales, pero a mí siempre me gusta aclarar que cuando decimos silencio, quien no lo ha vivido un poco a fondo, se cree que es una ausencia. Hay una primera parte que es ausencia de caos emocional y de confusión mental. Por tanto, buscar la paz en el corazón y la calma en la mente, los dos primeros pasos del yoga integral y de toda yoga y de toda búsqueda, podría decir. Pero una vez uno va instalándose en ese silencio, lo que llamamos silencio desde fuera, porque esa ausencia de lo conocido, es lo que me gustaría llamar una presencia amorosa, la presencia del alma que descubro que es lo que soy desde siempre y para siempre. Por tanto, silencio como un espacio, una espaciosidad incluso, esa sensación de espaciosidad tan preciosa que surge cuando dejo de identificarme con los contenidos concretos de mi conciencia, y en esa espaciosidad comienza a brillar la luz del alma. ¿Y se tarda mucho en llegar ahí? En un fin de semana, si organizamos un curso...
Digamos que con unas 250 vidas suele acercarse uno, ¿no? No, está bien. La cuestión es empezar. El caso es empezar. Pasito a pasito. Para alguien, por ejemplo, Vicente, como es mi caso, o sea, yo habré practicado yoga en mi vida un par de veces. Y bien, o sea, me he sentido bien, pero no he seguido tampoco. Es cierto que no es quizá, o quizá porque no he conocido el yoga en profundidad o otras técnicas de yoga, no lo he conocido bien. Nunca me ha llamado en especial la atención, sobre todo la parte de las posturas. Claro. Nunca me ha llamado mucho la atención. Pero ¿cómo podría entonces yo enamorarme del yoga? Porque sé que tiene muchos beneficios, ¿no? Poder reconectar con la fuente, con la plenitud. ¿Por dónde empiezo? ¿Qué hago? Yo creo que es muy importante, una vez más, dejar claro que el Hatha Yoga, las posturas, las asanas, la respiración, el pranayama, que es fantástico como ejercicio corporal para mantener un cuerpo joven, sano, ágil, es extraordinario. Pero no confundamos el mundo infinito del yoga con ese apéndice, por importante que sea, que es el Hatha Yoga. Por eso antes mencionaba 3 de los yogas más tradicionales. Luego hay otros clásicos, como el Raja Yoga de Patanjali, que se centra mucho en la concentración y la meditación. Quizás hoy en día mucha gente empieza más por concentración y meditación que por las posturas. Pero serían distintos caminos que llevan ¿a qué? A la unión, al descubrimiento de esas identidades más profundas. Yoga, que etimológicamente significa unión, es la unión de mi conciencia aparentemente solo individual con esa conciencia cósmica y ese ser trascendente. Por tanto, concentración y meditación, de ahí el éxito de mindfulness. ¿Por qué digo mindfulness cuando quiero decir meditación? Escribió un amigo, ¿no? Con toda razón. Parece que toda meditación sea mindfulness. No, mindfulness es una herramienta extraordinaria, psicoterapéutica además, fantástica para casos de estrés, de ansiedad, de depresión, pero que está mostrando algunas de las virtualidades de la meditación. Digamos que son como los primeros pasos en el camino meditativo. A mí es que ni siquiera me gustaría ya hablar del yoga cuando me refiero al yoga integral, justamente porque el yoga es un término que limita mucho. Limita. Y lo que es en realidad es toda una concepción del mundo, toda una filosofía, si se quiere, aunque lo pondría entre comillas y habría que matizar, y toda una forma de vida. Solo con eso que hemos dicho antes, de no perdernos en el exterior, pero tampoco en el interior psicológico de pensamientos y emociones, y descubrir el testigo, el sujeto autoconsciente que está presente, pase lo que pase, y en paz pase lo que pase. Esto aquí tenemos bastante trayecto recorrido. El observador, el que observa. El que observa, yo diría amorosamente, para que no sea solo mindfulness, sino también heartfulness, que no sea solo atención plena, sino corazón amoroso y compasivo abierto, esa presencia amorosa, que es un sujeto autoconsciente, sabe que él es alguien distinto de todo lo que está ocurriendo. Esto es lo primero que hay que descubrir. Eso es el alma que soy y que recorre mis múltiples vidas y que tiene la experiencia cercana a la muerte y que sigue pasando por los bardos de los que habla el Bardo Todo, el libro de la liberación a través de la audición, como debería traducirse el libro tibetano de los muertos, y que vuelve una vez y otra vez hasta que en un momento determinado puede elegir si se libera en lo que el budismo llamaría una conciencia nirvánica, o si ha comprendido que aquí hay una voluntad y un propósito de la que forma parte y que quiere seguir recreando y vuelve a encarnar, pero libre. Ya no para cumplir un karma que tiene que pagar, sino porque quiere expandir, como el artista que quiere seguir creando. Por tanto, el yoga integral es mucho más que solo yoga físico, que solo yoga mental, es toda una concepción del mundo. Podríamos buscar muchos ejemplos de cómo integra distintas paradojas que normalmente no se aclaran. Pongo uno o dos ejemplos. La concepción de la realidad. Las religiones se han peleado, unas creyendo que lo absoluto ha de ser impersonal. En Oriente suele decirse, pero qué infantiles son.
en Occidente creyendo que Dios es un ser personal. Pero las tradiciones abrahámicas, proféticas, cristianismo, judaísmo, islam, dicen, ¿cómo? Lo divino, Dios, algo impersonal. No, hombre, no. Dios es un ser personal con el que cabe un contacto personal. Sri Aurobindo dice, mi experiencia, no solo mi especulación metafísica, lo que me dice es que lo absoluto trasciende estas distinciones conceptuales mentales. Y he experimentado lo absoluto, como dicen los impersonalistas, por llamarlo así, y es un aspecto muy real del absoluto, conciencia pura, conciencia energía, pero es que en el propio absoluto, igual que en nosotros, una vez más somos fractales de aquello, existe el aspecto personal. Es decir, que ya no es solo una conciencia, energía que se ha desplegado más o menos por azar, sino que es un ser, un sujeto autoconsciente, el que está moviendo todo este universo. Y todo este sistema solar, la conciencia solar o el logos solar, y todo este planeta, la conciencia planetaria, que para algunos ha pasado a ser Gaia, es decir, ya no son piedras que se mueven por azar o siguiendo determinadas leyes mecánicas en el universo, es que son cuerpos de expresión de inteligencias, de conciencias, de seres. Por tanto, ¿es personal o es impersonal? Ambas cosas. ¿Dios solo es eterno y lo que no es eterno y está en el tiempo ya no es divino? No, ambas cosas. El tiempo es la expresión de lo eterno. Es el propio eterno, es el propio infinito el que mora en el corazón de cada una de las cosas finitas. Por tanto, todas estas aparentes contradicciones o paradojas, ¿es finito o es infinito? ¿Es eterno o es temporal? ¿Tiene forma o no tiene forma? Está más allá de toda forma, pero se permite el lujo de expresarse a través de infinidad de formas. Una manera de integrar las distintas visiones de en qué consiste la realidad absoluta. Otra manera de integrar los distintos tipos de yoga, porque quiere integrar las distintas facultades del ser humano. Y no queremos conocimiento, aunque sea del ser último, y dejar nuestra inteligencia emocional, nuestro corazón anímico, frío y seco, porque el verdadero camino es el del conocimiento. Integrar los distintos aspectos de nuestro ser. Y la gracia del asunto es que Sri Aurobindo integró y expresó muchas de esos rostros. A mí me gusta hablar del rostro poético de Sri Aurobindo. ¿Qué se puede hacer para practicar yoga integral? Yo diría, medio en broma, medio en serio, lean ustedes el poema Savitri, un poema de 700 páginas. Poema Savitri se llama. Un poema escrito por Sri Aurobindo durante 40 años de su vida, que es una de las joyas de la literatura universal. Sri Aurobindo fue propuesto para Premio Nobel de Literatura, no solo para Premio Nobel de Maestría Espiritual, que todavía creo que no existe en Suecia, por Tagore. Tagore fue a ver a Sri Aurobindo cuando ya tenía el premio Nobel y después de conocerlo dijo: India está esperando tu voz. Él, el maestro de la palabra, Tagore, reconociendo que en Sri Aurobindo estaba la voz que la India y el mundo necesitaba. Romain Rolland, Gabriela Mistral, estos 3 premios Nobel pidieron el premio Nobel de Literatura. Pero es que Sri Aurobindo fue el líder del partido político revolucionario que quería echar a los ingleses de la India cuando llegó de los 14 años pasados en Europa. Poeta, político, filósofo, entre comillas, porque yo diría que no es filosofía sino gnosis, pero escribió La vida divina de más de 1000 páginas y La síntesis del yoga de más de 1000 páginas y por algunos filósofos reconocidas como 2 obras maestras de la filosofía de todos los tiempos. Poeta, político, filósofo, yogui, con una serie de experiencias de lo más completas, profundas y elevadas que uno puede imaginar, maestro espiritual y quizás otras cosas. ¿Qué da la felicidad? Está intentando darse a sí misma permanentemente. Por tanto, encontrar la fuente de donde emana toda felicidad, ¿no? La no dualidad no es el camino. Bueno, la dualidad me refiero, no es el camino.
Otra manera de integrar, Sri Aurobindo se reclama no dualista. Él dice que él es Advaita. Lo que pasa es que el Advaita tradicional, el no dualismo tradicional en el hinduismo, el de Shankaracharya y Ramana Maharshi y Nisargadatta Maharaj, se basan mucho en la idea de Maya y por tanto dicen que solo lo eterno es real. Una frase célebre de Shankaracharya: solo lo eterno es real, lo demás es ilusorio. Con lo cual el mundo, como es parte del tiempo y del espacio, todo esto es ilusión. Sri Aurobindo dice, no, yo soy no dualista en el sentido de que afirmo, y lo he experimentado, dice él, que todo lo que existe es la expresión de una única conciencia, de un único ser. La multiplicidad son ramificaciones como los diversos rayos de un único sol. Lo que pasa es que no es una no dualidad que excluye la multiplicidad, sino que es una no dualidad que se permite el lujo de expresarse en infinitas formas, como decíamos antes. Por eso él dice, Shankara es un no dualismo ilusionista, porque al fin y al cabo dice que todo esto es una ilusión. Lo mío es un no dualismo realista, en el sentido de afirmar que el mundo y la manifestación tienen su propio grado de realidad y que además es tan sagrado como aquello y que está expresando la naturaleza profunda de lo divino. Y por eso la importancia de la evolución en la concepción de Sri Aurobindo. Está progresivamente expresando con mayor brillo el esplendor que decíamos del ser no dual. Por tanto es una dualidad, pero entendida de otra manera. Los muchos no se oponen a lo uno. Desde Parménides y desde Platón, en el propio Occidente, esa dialéctica entre el uno y los muchos desquiciaba a los filósofos. Y en el Advaita lo mismo. Ha de ser supramundano. El absoluto, Brahman, es supracósmico. El cosmos es una especie de ilusión. Cuando uno despierta, descubre que es una ilusión. Sri Aurobindo dice, no, perdón, yo he despertado y lo que he visto es la belleza del universo que está manifestando la gloria del Eterno. ¿Qué le digo yo a mi hijo? ¿O qué puedo hacer con mi hijo para que experimente esa plenitud? Y no se deje llevar por este mundo distópico que algunos pretenden imponer. Más que decir, estamos en un mundo que concede tanta importancia al pensamiento y la palabra, que estamos encerrados en el pensamiento y la palabra, pero sabemos ya que la educación es sobre todo por ósmosis y por mímesis, por imitación, ¿no? Entonces, en la medida en que uno está consciente, ha descubierto esa presencia, puede emanarla, irradiarla y la profundidad del otro la reconoce espontáneamente. Por tanto, puedes decirle lo que quieras, pero lo importante es desde dónde lo dices, qué estás viviendo y qué te ve él hacer a ti, ¿no? Por tanto, la expresión saldrá sola. Le puedes contar de cuántos años estamos hablando. ¿De 5? Pues le contarás un mito muy facilito. De 14, pues bueno, quizá hay alguna reflexión filosófica que exprese lo que quieres decirle. Que ya tiene 27, pues entras en un diálogo profundo invitándole a descubrir por sí mismo la profundidad de su propia conciencia, ¿no? Vicente, como siempre es un placer conversar contigo. Tenéis ese libro que está en Amazon, está en todas partes, cualquier librería física, que es el Yoga Integral, muy bien, de Sri Aurobindo, su filosofía, su psicología y su práctica, de Ediciones Siglantana. Ahí tenéis ese libro, que es una oportunidad única, precisamente para reconectar con la fuente, vivir esa conciencia plena y ver que en el fondo no estamos solos, que es uno de los grandes problemas de la sociedad hoy por hoy, ¿no? Sentirse desamparados, el sentimiento de soledad que intentamos acallar de muchas maneras, ¿no? Hablábamos antes de adicciones, pero mucho ruido también. Claro. No soportamos estar en silencio. Llegamos a casa o ponemos la radio, ponemos la tele, nos ponemos el móvil, internet, música, lo que sea, el Netflix, esto y lo otro. No soportamos estar ociosos, sin hacer nada. Sí. Distintas formas de dispersión. De dispersión. El móvil, las pantallas, es ya el colmo de la dispersión en las que estamos cayendo casi todos, ¿no? Yo me acuerdo cuando empezaban los móviles y en el tren coincidí con un señor que me dijo, se han hecho unas estadísticas y la mayoría de la gente consulta el móvil, lo enciende cada
40 veces al día. Yo le dije, no, hombre, no, eso no es posible. Digo, ¿40? 400 diríamos 40, hoy. se queda poco. Y queda poco, ¿no? Entonces, claro, es muy difícil con estas maravillosas herramientas no caer en una dispersión bárbara donde me pierdo, una vez más me desparramo con todas esas imágenes e ideas, ¿no? Vicente, muchas gracias. Gracias, Alex. Nosotros, Alex Comuniqueros, seguimos. Una pausa muy breve.